Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad de compartir su palabra. Reciban saludos de parte de mi esposa y de mis hijos. Hoy no van a estar acá con nosotros, pero sin duda nos están por ahí siguiendo en la transmisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Navidad. Ya estamos iniciando el último mes del año y juntamente con esto ya hemos hablado, ya se nos está acabando, ya vienen las últimas celebraciones, ¿verdad? Ya muchos nos llena pues de emoción, de alegría. Y es precisamente por eso que me voy a adelantar un poquito a lo que habremos de celebrar en estas siguientes semanas. Y les voy a invitar a que abran ahí en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y que leamos juntos los versículos 7, 10 y 13. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 7, 10 y 13. Los vamos a leer así de manera continua, como si fueran seguidos los pasajes, para que no se escuche como aguacero. Vamos a respetar los puntos, las comas, y todos juntos leemos. Capítulo 2 de Lucas, versículos 7, 10 y 13. Dice así la palabra de Dios: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, tal vez muchos no han considerado acerca de este tiempo, de estas noches de regocijo, de este tiempo de Navidad que nosotros llamamos así y celebramos. Tal vez nunca nos hemos hecho la pregunta, algunos de nosotros, acerca de si es conveniente celebrar o no celebrar la Navidad. ¿Sí? Yo creo que pues más de 20 años no lo había escuchado y no había reflexionado mucho en esto, acerca de qué es conveniente o no es conveniente celebrar la Navidad. Como hijos de Dios, ¿verdad? Como gente que conoce la palabra de Dios, la pregunta es si es conveniente o no. Esto es una polémica que tiene siglos llevándose, siglos. Hay algunos que dicen que sí podemos celebrar la Navidad, y hay algunos otros que dicen que no. Esto tiene orígenes de cultos paganos y entonces no forma parte de nuestra vida como creyentes. El asunto es que a través de siglos esto no se ha resuelto. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y no se puede negar que de ninguno de los dos lados en los dos lados hay cristianos sinceros y dedicados. Hay cristianos sinceros y dedicados que sirven a la obra del Señor, que sirven con celo, que aman a la iglesia y que dicen: no debemos celebrar Navidad. Hay cristianos sinceros que sirven a la obra, ¿verdad?, que aman a los hermanos y que dicen: sí podemos celebrar la Navidad. Cada uno tiene sus razones y sus motivos. ¿Por qué unos no celebran? ¿Por qué otros sí celebramos? Vamos a ver eso el día de hoy. Y estos dos puntos, ¿por qué no celebran? Y al final vamos a considerar cuál es la postura de nosotros como Centro de Desarrollo Cristiano, aunque no es una imposición, es una postura de nosotros como Centro de Desarrollo Cristiano. ¿Por qué algunos no celebran? Ese sería el punto por donde quiero empezar. ¿Por qué algunos no celebran? No dudo de que muchos de ustedes han leído, ¿verdad?, han investigado, han indagado, han escuchado incluso tal vez
si llegaron a visitar alguna vez alguna otra congregación, han escuchado esto, que no, la Navidad no es algo que debamos de celebrar como cristianos. Yo creo que lo han escuchado, si no todos, algunos. Y los que no lo han escuchado, sepan esto, que sí hay esa controversia entre si se debe de celebrar o no se debe de celebrar. Muy bien, los que dicen que no se debe de celebrar tienen fundamentos y son válidos incluso, son válidos. Aquí no se trata de descalificar a unos y a otros, ese no es mi punto. No pretendo decir quién sí tiene la razón y quién no tiene la razón. Simplemente, ¿qué dicen los que no lo celebran? ¿Qué dicen los que sí lo celebran? ¿Y cuál es nuestra posición? ¿Sí? No porque aquellos estén mal. En muchas ocasiones he tenido oportunidad de platicar. Y por ejemplo, sabemos que hay denominaciones, ¿verdad? En las iglesias cristianas hay denominaciones. Y alguien de repente que no había escuchado pregunta, ¿qué es eso de las denominaciones? Yo no me meto mucho a explicar, ¿verdad? El detalle para hacernos diferenciar de los demás. Lo que les digo sencillamente es, pues unos tienen una forma de administrarse y otros tienen otra forma de administrarse. La doctrina fundamental, esa necesita ser necesariamente la misma. La doctrina fundamental es la que nos hace hermanos. ¿Por qué no podemos considerarnos hermanos de los testigos de Jehová? Porque hay muchos aspectos en la doctrina fundamental en donde sencillamente no coincidimos. Y algunos otros, ¿verdad? Entonces, bueno, respecto a esto, ¿por qué no celebran la Navidad? Hay tradiciones, ¿verdad? Como la Navidad, que tienen un origen pagano. Las decoraciones, el arbolito, ¿verdad? Las luces y todas esas decoraciones que ponemos, bueno, no lo vamos a negar, lo conocemos, sí lo sabemos, tienen un origen pagano, viene de celebraciones efectivamente paganas. Las vamos a ver en un momento. Además, por otro lado, también es cierto que la Biblia no nos dice cuándo nació el Señor Jesús. No podemos nosotros asegurar a través de la Biblia que nació el 25 de diciembre. No, eso no lo podemos hacer, nadie lo puede asegurar. Así que la Biblia no nos proporciona ni siquiera la fecha de nacimiento de nuestro Señor. Además, algunos que investigan y meditan un poquito más, toman estos pasajes de los pastores que están allí en las vigilias de la noche y dicen, no era ni siquiera tiempo de invierno, ¿sí? Porque en ese tiempo las ovejas más bien están guardadas para resguardarse del frío, obviamente. Así que no corresponde a la costumbre de los pastores en la temporada de invierno. Entonces, dicen, no fue en invierno, no fue en esas fechas en las que nosotros lo tomamos. Bueno, algo más que también se hace, y todo esto es válido, ¿sí? No estoy descalificando estos argumentos. Algo más que se dice es, bueno, ya la sociedad, ¿verdad? La corriente materialista se ha encargado de hacer esto un negocio, ¿no? Se ha encargado de hacer todo esto un negocio. ¿Y para qué nosotros participamos de eso? No es la única temporada del año en la cual podamos dar, ¿no es cierto? No es la única temporada del año en la cual podamos llevarnos bien con nuestro prójimo, porque algunos lo venden así, ¿verdad? Es un tiempo de dar y de compartir, un tiempo de paz, un tiempo de dicha, de alegría. Y nosotros hoy sabemos que ya por la obra del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, esta no es la única temporada en la que nosotros podemos tener esa actitud hacia con los demás. ¿No es cierto? No es la única temporada. Así que en esto también tienen razón. Bien, había en el pasado un culto pagano al sol. Se celebraba el nacimiento del sol, el natalicio del sol, y era justamente el 25 de diciembre. Y entonces uno empieza a ver, como que buscaban ahí una relación, ¿verdad? 25 de diciembre, el nacimiento del sol, el nacimiento del Hijo de Dios, también colocándolo en la misma fecha.
el 25 de diciembre. Entonces dicen, pues no, esto es de origen pagano. Es cierto, es cierto, el culto al sol, la celebración del 25 de diciembre. Había otras festividades llamadas las Saturnalias, eran festividades romanas, era durante el mes, entre el 17 y el 21 del mes de diciembre. Saturnalias, y hacían todo tipo de cosas. Pero entre ellas, unas que se pueden retomar es, pues había alegría, había intercambio de regalos también. Ahí salen las velitas, ¿no? También salen allí las velitas y son las Saturnalias. Y dice uno, ¿no se parece a lo que muchos hacen unos días antes? Algunos les llaman posadas, ¿verdad? Nosotros no le llamamos así porque no solamente es el nombre, realmente hacemos algo diferente a una posada. Nosotros le llamamos noche de regocijo, pero aún así, con que tenga algunas similitudes, no significa que estamos haciendo lo mismo. Tiene unas similitudes, efectivamente, pero no estamos haciendo lo mismo. Algunas de las cosas que podían hacer en estas Saturnalias era, los esclavos podían ridiculizar a sus amos. Era válido, o sea, era parte de la celebración. Y como es todo alegría, pues se podía hacer esto. No había ejecuciones. Aquellos a los que se les daba pena de muerte, no era en esos días. Cualquier otro día, menos esos. Cerraban las escuelas. ¿No se parece? ¿No se parece? Es periodo vacacional, ahorita en diciembre. No se declaraba la guerra tampoco. Había risas, sobre todo el Imperio Romano, recordando que en ese momento estaban ya gobernando gran parte de la tierra. Entonces ellos, bueno, no declaraban guerra en este tiempo. Había risas, disipación y desenfreno, ¿verdad? Bueno, los adornos, la fecha, ahí están. El árbol de Navidad. Y hay argumentos también bíblicos por los cuales el árbol de Navidad pues, no es aceptable para muchos. En ese no estoy tan de acuerdo y lo vamos a ver. Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 4. Yo lo voy a leer, si gusta anotarlo mejor. Jeremías 10 del 1 al 4. Dice, oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y notemos esta partecita. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Y entonces esto es un argumento que muchos utilizan para decir, bueno, es que ahí habla de un tronco, ¿verdad? Sin duda un árbol cortado del bosque y que se está adornando. Ya, ¿para qué le buscamos más? Elementos suficientes para decir, pues no, la Navidad no se celebra. Los cristianos no debemos de celebrar la Navidad. Bueno, habría que considerar, ¿verdad?, la enseñanza completa. Necesitamos entender el contexto. Y el contexto va más allá a veces del mismo pasaje, a otros capítulos y a otros libros de la Biblia. Algunos de ustedes han estado viendo esto. Isaías capítulo 44, versículos 9 y 10, habla muy claramente acerca de qué es esto del leño que cortaron y que adornaron. Dice capítulo 44 de Isaías, versículos 9 y 10, pueden anotarlo. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Así que cuando está hablando de ese leño, está hablando efectivamente de formar imágenes delante de las cuales se arrodillaban, ¿verdad?
que ofrecían sin duda cosas, algunos, ¿verdad?, delante de sus imágenes, sus ídolos, algunos pueblos ofrecían hasta sus propios hijos, ¿sí? Más de 20 años, insisto en eso, y muchas veces he visto el arbolito de Navidad aquí, y nunca los pastores, nunca los escuché enseñándonos a que vamos a arrodillarnos delante del arbolito. Este es el momento de ofrecer adoración a este arbolito. Este es el momento, ¿verdad?, de ofrecer a este arbolito. Nunca. Sin embargo, bueno, comento esto porque es necesario entender el contexto del que está hablando Jeremías capítulo 10, que es tomado precisamente como argumento de por qué no ni arbolito debemos de tomar. Insisto, en esta parte no es el propósito descalificar, decir están mal, no, tienen sus razones y muchos de ellos lo hacen para Dios, lo hacen para Dios. Así que en ese sentido, bueno, solamente estamos viendo todos estos aspectos. Es cierto que la iglesia en un principio evitó todas estas cosas. También hay libros que nos hablan de la historia de la iglesia. Y la iglesia evitó estas cosas. La iglesia cristiana evitó caer en estas situaciones. Pero el tiempo pasó, ¿verdad? Y poco a poco fueron empleando velas, el incienso, las lucecitas, ¿verdad? Todo esto que tiene un símbolo pagano, ¿verdad? Poco a poco se fue tomando. Aún podríamos decir varios versículos, pero voy a decir Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Y podríamos tomarlo como referencia de, ¿ven por qué no deberíamos? Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando entres a la tierra, no aprendas a hacer como todos los demás pueblos alrededor, ¿no? Y entonces con esto podríamos tener bastantes argumentos para decir, sí, efectivamente, si hoy sabemos que es una costumbre pagana, si tuvo inicios ahí en el paganismo, pues podríamos decir, no deberíamos, ¿verdad? No deberíamos. Pero es necesario ver diferentes aspectos, ¿sí? La moneda tiene dos caras. La moneda tiene dos caras. Hasta aquí, pues vamos bien. Esta es la parte en donde decimos, ¿por qué no deberíamos de celebrar la Navidad? Ahora, ¿por qué sí? Pero antes de entrar a por qué sí, quiero invitarles a considerar 3 reflexiones. Una incluso está más es cómica que otra cosa. Es una reflexión, paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis. ¿Por qué inculcar a nuestros hijos ir a la universidad y ser profesionistas? Porque la universidad también es pagana. La universidad es pagana, ¿sí? Y además, en la universidad, muchos sabemos que enseñan, o por lo menos inclinan a través de muchas filosofías, a que Dios no existe, ¿verdad? La creación, lo que nosotros leemos en Génesis, pues es un cuento bonito, ¿sí? Y más si pensamos en carreras relacionadas con el humanismo, ¿verdad? ¿Qué piensan ellos? Uy, piensan mucho, piensan muchas cosas. Entonces, bueno, sería una buena pregunta para reflexión. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Para qué inculcar a nuestros hijos el deporte? Pues eso está fácil, pues es que el deporte es sano. Sí, pero pues tiene orígenes paganos. Tiene orígenes paganos, no son de allá de Grecia. ¿Se acuerdan cuando vimos Daniel que está descrito el reino de Grecia y todos estos reinos están descritos como bestias? ¿Sí? ¿Sí nos acordamos? Entonces, podríamos decir, ¿por qué inculcar estas cosas si esto también es pagano? Esta que ya nada más es más de broma. ¿Por qué comprar un auto Volkswagen? ¿A poco eso está mal? Pues sí está mal. Dije que era de broma. Sí está mal, ¿por qué comprar un auto Volkswagen? Pues es que es de los nazis, ¿no?
¿No es de por allá? ¿Los alemanes? Bien, son reflexiones para entrar a considerar por qué sí podemos celebrar la Navidad, por qué no nos detiene el poder celebrar la Navidad, ¿sí? Con estas reflexiones ni dije que no lleven a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Ni dije tampoco que no hagan deporte, ni que se compren un Volkswagen, que no se compren un Volkswagen. Solamente una reflexión. Vamos a empezar con hablar del nacimiento de Cristo. Es importante hablar del nacimiento de Cristo, porque hablar del nacimiento de Cristo implica hablar de la encarnación de Cristo. Y la encarnación de Cristo es una doctrina fundamental. Ojo, la encarnación de Cristo es una doctrina fundamental. Quien piense algo diferente, allí sí nos separa como hermanos, ¿eh? Esa situación sí nos separa completamente como hermanos. Eso sí nos separa. Ahí sí tenemos argumentos para dudar de nuestra hermandad con alguien. ¿Y por qué? Lo vamos a ver. Es doctrina fundamental la encarnación de Cristo. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Lo dice su Biblia. Ahora sí, ábrala. Está escrito ahí en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. A veces, hermanos, nos hacen preguntas y no sabemos qué decir. ¿Por qué ustedes sí celebran la Navidad? Ay, ¿tú no? ¿Y qué digo? ¿En qué está fundamentada tu fe? ¿En qué está fundamentada mi fe? De veras, no me acuerdo. No, necesitamos saber cosas como esto. Esto es fundamental. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Por eso decía yo, esto sí nos separa. Esto sí nos aparta, una doctrina fundamental que sí nos dividiría de alguien que en este sentido piensa diferente a nosotros. Lo vuelvo a leer. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Así que, por esta razón, no podemos restarle importancia al asunto del nacimiento de Cristo. ¿Sí? No es menos importante. No es menos importante. Cristo, todos lo sabemos, no comenzó a existir cuando nació aquí en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, levante su mano para saber quién sí lo tiene claro, quién no. Cristo no comenzó a existir cuando nació en este mundo. ¿Sí? Él ya existía desde antes de nacer en este mundo. Y por eso hablamos del término encarnar. ¿Verdad? Encarnar. Tomó un cuerpo humano. Siendo Dios, tomó un cuerpo humano. Eso es una doctrina fundamental para nosotros como cristianos. Debemos de tenerlo claro. Así que no es menos importante el nacimiento de Cristo. Si no hubiera nacido, tampoco hubiera muerto. Y sabemos lo que representa que haya muerto Él en la cruz. Bien, vamos a ver varios pasajes, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Dice, Cristo vino al mundo. Ese vino al mundo, esa frase, vino al mundo, ya encierra la encarnación. ¿Estamos de acuerdo? Encierra el nacimiento de Cristo. Entonces vino al mundo para salvar
a los pecadores. Y no solo Pablo podría decirlo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros en humildad podríamos decir, sí, yo sé que sí, de lo que me salvó el Señor. Soy consciente de lo que me salvó. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra vez, esa palabra, nacido de mujer, encierra, ¿verdad?, que Cristo se encarnó, ¿verdad? Bien, Romanos 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, nació, ¿verdad? Nació, tenía un cuerpo. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hebreos 7, 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y otra vez ese vino encierra su nacimiento. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta ahí dejo la lectura. Primera de Juan 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No son pocos los versículos que hablan de esto. No son poquitos. Son varios los versículos que hablan acerca de este tema. Por eso hablamos de esto como un fundamento de nuestra fe. Que Cristo tomó un cuerpo humano, se encarnó. ¿Sí? Así que bueno, considerando esto, hacemos énfasis una vez más en que no podemos hacer un lado el nacimiento de Cristo como algo importante. Bien, es cierto, podrían muchos decir, sí, pero bueno, hay algunos textos en donde puedas validar esto, así como tal no los vamos a encontrar. Sin embargo, tenemos otros principios en cuanto a nuestra conducta que nos llevan a poder entender que somos libres para poder celebrar de esta manera. Es una bendición que todos, bueno, o la mayoría, hayamos pasado por el estudio de doctrinas básicas. En el estudio de doctrinas básicas aprendimos los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, o sea, que todo lo conoce. Todo lo conoce. ¿Sí? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Que todo lo conoce. Conoce mis pensamientos. Ojo, conoce lo que jamás he dicho a nadie y solo lo he pensado aquí. Dios lo conoce. Dios lo sabe bien. Conoce lo que hay aquí en mi corazón. Tal vez alguna situación que no he compartido jamás con nadie, Dios la conoce. En otras ocasiones lo he ilustrado de esta manera. Hasta la historia de un grano de polvo la conoce Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque Dios sabe bien cuál es mi razón y mi motivo de hacer esto o aquello. Sabe mi razón y mi motivo de celebrar esto o aquello. ¿Sí? Pero vamos a ver unos pasajes, todavía más. El tema es largo y me tengo que apurar un poquito. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4, y después voy a leer el 7 y el 8. Otro aspecto que necesitamos considerar, y decía el apóstol Pablo esto, versículo 4, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4, dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Bueno, para contextualizar un poquito, en aquellos tiempos, todavía, ¿verdad? La carne que se vendía en los mercados era carne que había sido sacrificada delante de los ídolos. Y en la iglesia sabemos que había tanto judíos como gentiles. Y muchos gentiles sabían de dónde procedía esa carne. Cuando iban al mercado, sabían que era carne que seguramente había sido sacrificada a los ídolos. Había sido ofrecida. Y entonces toman la carne después de utilizar la sangre y todo lo necesario para esos cultos. Bueno, tomaban la carne y la vendían en el mercado. Entonces imagínense, algunos de los hermanos gentiles, ¿verdad?, no estaban en paz en su corazón al comprar carne, ¿no? Y luego prepararla y luego ya sentarse para comer. Era incómodo, ¿no? Nosotros nos lo podemos imaginar. No creo que sea muy difícil que nos lo podamos imaginar. Que era incómodo para ellos. Sabían que había sido ofrecida esa carne a un ídolo, a un dios pagano. Y ellos en su corazón querían agradar a Dios, como nosotros también. Querían agradar a Dios y se encontraban con esto. ¿Qué hago? ¿Me la como o no? Prefiero comer puras verduras. Prefiero comer puras verduras, a lo cual llegaron muchos, de hecho. Muchos llegaron a eso. Pero dice el apóstol Pablo, pero nosotros sabemos que un ídolo no es nada, no es nadie, no representa un poder. Algunos de nosotros veníamos de la iglesia católica. Creo que a algunos les costó trabajo tirar la estatua, romper la estampa. ¿Por qué les costó trabajo a algunos? Porque creían que había un poder, porque aquí todavía había algo de que, ¿y qué tal si me castiga, no? ¿Qué tal si me castiga? ¿Sí o no? O sea, la verdad es que por eso muchos detuvieron una decisión de hacer a un lado esas imágenes, se detuvieron porque pensaban que todavía había un poder en ello. Entonces imagínense a los hermanos que van, compran carne y pensaban esto, ay, pero esto fue ofrecido a los ídolos. Mejor yo como verduras. Pero de repente volteaban y veían acá a otro hermano, al apóstol Pablo lo veían y el apóstol Pablo sí estaba comiendo bien sabroso, ¿no? Pero apóstol Pablo, ¿no sabes que esto fue ofrecido a los ídolos? Y dice el apóstol Pablo, miren, el ídolo no es nada, no es nadie, no tiene ningún poder. Sabemos que Dios solo hay uno, ¿sí? Que no hay más que un Dios. Y ahí lean los versículos que me brinqué. No hay más que un solo Dios. Lo tiene bien claro él. Pero no en todos, dice en el versículo 7 el apóstol Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. No todos tienen este conocimiento. Algunos pues están habituados a los ídolos, o sea, algunos fue su de todos los días ver estas cosas. Y por eso cuando comen, si llegan a comer, comen con una carga en su corazón, como que están comiendo algo sacrificado a los ídolos. Y eso sí es pecado. Eso es lo que los hace cometer pecado, porque ellos en su conciencia piensan que están haciendo mal al hacerlo. Pero miran alrededor y dicen, pues es que todos los demás, pues también lo hacen, ni modo. Yo había dicho que puras verduras, pero pues ni modo, voy a comer con todos, aunque tenga esa carga, ¿no? Entonces por eso el apóstol Pablo dice, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia se contamina porque ellos piensan que están haciendo mal. Bien, todo esto está relacionado con lo que estamos viendo acerca de la Navidad, si celebramos o no celebramos. Versículo 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos. Así que
comer o no comerlo no nos va a acercar más a Dios. Si tú piensas que te abstienes de comer la carne y vas a comer puras verduras, porque de esta manera va a estar más cerca de Dios, dice, no es así. No funciona así. No funciona así. Y para algunas otras cosas podemos tomar el mismo principio. Entonces dice, en este sentido, ¿verdad? Esto que estamos comentando era un asunto muy pagano. Comer la carne ofrecida a los ídolos, la carne ofrecida a los ídolos era un asunto muy pagano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Era un asunto muy pagano. Pero el apóstol Pablo decía, no, podemos comer libremente, porque eso no es nada, no representa nada. Y si yo tengo una carga en mi corazón porque pienso que está ofrecido a los ídolos, Dios lo conoce. Y si con libertad puedo comer porque sé que el ídolo no es nada, no significa nada y no tiene ningún poder, Dios también lo conoce. Conoce lo que siento, lo que conozco y entiendo en mi corazón. Dios lo sabe. Por eso decía, es una bendición el poder saber que Dios es omnisciente y que conoce todo. Así que puedo estar realizando la misma acción, pero con la actitud del corazón indebida. Puedo estar realizando una acción que puede ser buena, pero con una actitud indebida. Y eso Dios lo conoce. ¿Sí? Bien. Dice el apóstol Pablo todavía sobre esto. Romanos capítulo 14, del 1 al 3 dice así. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Reciban al débil en la fe, no para estar discutiendo sobre quién tiene o quién no tiene razón. Y desde un principio yo planteaba, ese es mi punto, no se trata de ver que tenemos o no tenemos razón. Unos deciden, otros deciden de otra manera, ¿sí? No es el punto decir que tenemos razón, pero sí porque sí lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y este es el problema, que el que ha decidido no hacerlo esté juzgando al que sí lo hace. Y el que ha decidido sí hacerlo esté juzgando al que no lo hace. Recuerdo también que había por ahí un ejemplo, no sé, en algunas iglesias acostumbran tocar únicamente la alabanza con órgano, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la alabanza a Dios debe de ser solemne. Y si vamos a la Biblia, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, en las leyes, que dicen, ¿verdad?, que esas celebraciones son con solemnidad. Y entonces diríamos, ay, entonces estamos haciendo mal aquí con la batería y con el teclado, y estamos haciendo mal. No, porque también hay otros pasajes que dicen que alabemos a Dios con cuerdas, ¿verdad?, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe al Señor. Hablando de que estamos en libertad de hacer esto para Dios. El problema es que nosotros digamos que los que alaban solamente con órgano están mal al hacerlo. Y que ellos después digan que nosotros estamos mal por la forma en la que hacemos la alabanza. ¿Vemos? Eso no tiene por qué dividirnos. Hay doctrinas fundamentales como esta que estamos considerando hoy, que sí nos divide totalmente, ¿verdad? Acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no lo cree, eso sí nos divide. Pero este tipo de cosas no nos dividen. Y como esta hay otras que también se mencionan y a veces son punto de divisiones, que no debería. Lo que podemos hacer es utilizar libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? Bueno, el que celebra no menosprecie al que no celebra. Habrá quien en su corazón diga, yo no. Pero también el que no lo hace, no menosprecie al que sí celebra. Ya hemos entendido, el Señor conoce nuestros corazones.
Vamos a terminar, casi vamos a terminar. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es nuestra posición? Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 33. Del 23 al 33. Y dice el 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me detengo ahí. En otras palabras, nosotros definamos, ¿verdad? Nosotros reflexionando delante de Dios, ¿verdad? Y eligiendo sabiamente, eligiendo con sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cómo? Pídala a Dios. ¿Qué hago, Señor, en esto? Pues es que estoy escuchando que ni está mal, ni tampoco acá de este lado, pero bueno, pide a Dios sabiduría. Y considera, todo me es lícito, no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, en la aplicación de estas cosas, no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Pensemos en los demás. Si aquel es pecado comer carne, pues entonces no entro en discusión con él. Eso lo hemos practicado muchas veces con la coca, ¿no? Con la coca. ¿Y si la quitamos de la mesa? Bueno, versículo 25 dice así, de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. A ver, pero es que el apóstol Pablo, ¿cómo? ¿Sin preguntar nada? Dice sí. ¿Por qué? Por lo que ya venimos explicando, porque no significa nada, ¿verdad? El ídolo para el que fue ofrecido, entonces tú puedes tomarlo. ¿Cuál sería la analogía con lo que estamos viendo respecto a la Navidad? Nuestra razón de hacer esta celebración no es para el sol, ¿verdad? El nacimiento del sol. No lo estamos haciendo por esa razón. No es que la fecha, sí, coincidirá en la fecha, pero no es mi razón de por qué estoy celebrando. O las saturnalias de que, y las velitas y los regalos, los intercambios y todo eso, mucha gente lo hace. Bueno, nosotros hemos decidido, algunas cosas no las incluimos, ¿no? Solamente nos enfocamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, que Él nació, la luz vino al mundo, eso es lo que celebramos. Y Dios sabe que eso es lo que estoy celebrando. No que estoy celebrando porque es 25 de diciembre al sol. No, Dios sabe lo que hay aquí en mi corazón. Bien, versículo 28 dice, mas si alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor, es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? No entremos en discusiones. Sencillamente, no entremos en discusiones. Tú sabes que eres libre de poderlo hacer, ¿sí? Podemos compartir como ahorita lo estamos haciendo. Yo creo que aquí hay algunos que tienen una posición y algunos tienen otra posición. Creo que pudiera ser el caso, ¿verdad? No estoy juzgando a quienes no quieren celebrarla por todos estos motivos que vimos, ¿verdad? Pero no entramos en discusión. Estoy planteando el por qué sí y estoy planteando también el por qué no. Y digo, tienen argumentos válidos, pero eso no es un fundamento doctrinal que nos divida. No tendría por qué serlo, a menos que decidamos entrar en una contienda en cuanto a la palabra, pero no debe de ser así, porque el Señor allí nos enseña que no lo hagamos de esa manera. La palabra no es para contender.
Bien, así que versículo 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Cómo participamos? Con gratitud en nuestro corazón. ¿Para quién? ¿Para quién es la gratitud? Para Dios. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo al mundo a tomar un cuerpo humano para que pudiera dar su vida por nosotros. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para quién lo hacemos? Para la gloria de Dios. Eso en estos días que van a venir las siguientes semanas, tengámoslo claro. Nuestra convivencia, incluso esa participación con nuestros hermanos en Cristo, ese gozo que compartimos en común, es para la gloria de Dios. ¿Sí? La sangre de Cristo nos hizo hermanos. Nos hace hermanos, ¿estamos de acuerdo? Nos hace hermanos, limpió todos nuestros pecados, pero ese sacrificio, ¿verdad?, nos llevó a poder formar parte de este cuerpo. Entonces, celebrar con nuestros hermanos a nuestro Señor es válido, es para la gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si discutimos, si entramos en discusiones, si estoy por acá queriendo convencer a unos de que aquellos están mal y luego aquellos también están tratando de convencer de que los otros están mal, no se trata de eso. No se trata de eso. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice el apóstol Pablo, no estoy procurando mi propio beneficio, procuro que muchos sean salvos. Este tiempo navideño, podríamos decir, es una oportunidad de compartir de Cristo, de compartir el amor de Cristo. Y de eso sí necesitamos hablar. Sí necesitamos hablar de eso. Bueno, es una temporada en la que lo podamos hacer. ¿Cuántas veces hemos visto aquí, en ese tiempo, que participan los niños, que participan los jóvenes? Algunos de los jóvenes y adultos ya aquí participaron en obras. Y yo creo que las van a poder recordar y decir, sí, fue una bonita experiencia, pero fue dejando una semillita allí. Fue dejando una semillita acerca de Cristo. ¿Quién es el Señor? ¿No? Entonces, otra vez, lo estamos haciendo para el Señor. Bien, no podríamos, después de todo esto, no podríamos decir un argumento bíblico que diga, sí se debe de celebrar la Navidad. Tampoco podemos encontrar uno que diga, no se debe de celebrar la Navidad, ¿verdad? Es una decisión que está aquí en nuestro corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y si lo hago, lo puedo hacer con toda libertad. Con toda libertad. ¿Cuál es la posición de Centro de Desarrollo Cristiano? Pues que podemos celebrar la Navidad con libertad, entendidos de qué es lo que estamos celebrando o a quién estamos celebrando. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa después de todo eso? ¿Qué considera? Último pasaje que leo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, la luz, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si me vino a salvar, celebro el día en que llego. Amén. Dejo este lugar al pastor Miguel.